Buenas, ahora continuando con el programa, va a presentar la ponencia de Watson, ejemplos y casos actuales de inteligencia artificial, Juan Andrés Avilés de IBM, que es director técnico del área de IA. Bueno, muchas gracias. Bueno, sobre todo muchas gracias por la invitación y la verdad es que cuando me dijeron de dar esta ponencia, pues no sabía muy bien de qué hablar, porque viendo la agenda era un poco complicado, ¿no? Entonces, lo que sí que os voy a dar un poco mi idea, voy a coger un poco el testigo de donde ha empezado Ángel, porque he ido a orientarlo un poquito también a la parte de sesgo y de ética, ¿no? Y después os voy a contar unos cuantos casos en los que IBM, bueno, pues tenemos proyectos que hemos hecho y para que veáis un poquito lo que... Pero bueno, antes de nada, pues me gusta empezar primero con que vaya esto. Bueno, ¿con quién soy yo? Yo efectivamente soy director técnico en IBM en España, Portugal y Grecia. Llevo 25 años allí expatriado en Madrid, soy valenciano. Y también soy corredor y por eso igual algunos habéis cruzado conmigo por aquí, por Valencia, corriendo alguna cosa que me gusta mucho. Soy ingeniero y aún así sí que suelo trabajar mucho en área, sobre todo en sector legal, llevo como 6 años más o menos muy ligado a temas de inteligencia artificial y blockchain alrededor de lo que es el sector legal, ¿no? Creo que es muy interesante. Entonces, cuando me planteaba qué contaros, lo primero quería hacer una pequeña reflexión porque sé que el Congreso es inteligencia artificial, pero mi visión es que en un corto plazo toda la parte de tecnología alrededor de lo que podemos llamar informática, me da igual, va a tener como 3 componentes principales. Y no sé si estáis de acuerdo. Uno es la informática de hoy en día, o sea, los programas que programamos y secuencialmente van haciendo cosas. Tenemos toda la parte de Machine Learning, asociada a inteligencia artificial, y está viniendo, y todavía está en una era muy temprana, pero está viniendo toda la parte de computación cuántica. ¿Vale? Todo esto, la visión es que en un futuro relativamente cercano va a ser un conjunto de 3 tipos de tecnologías trabajando conjuntamente, y lo que va a ocurrir es que cada una se va a ir utilizando para una serie de cosas. Por cierto, la computación cuántica en el área de ciberseguridad tiene un impacto tremendo, ¿no? Bueno, pero centrándonos en la parte de inteligencia artificial. Bueno, pues como todos sabéis, hay un montón de ruido, ¿no? Aparte de la parte de inteligencia artificial, que si los robots, como decía Ángel, Terminator, ¿no? Si van a ser nuestros amos, noticias, veréis, sabéis mejor que yo, ¿no? Pero no solo noticias, sino gente relativamente importante, ¿no? Que está diciendo qué estamos haciendo con esto, que va a acabar con la humanidad. Y la pregunta que yo me hago es, ¿tenemos que tener miedo al incremento de la inteligencia artificial? O más bien, que es un poco lo que ha salido antes, lo que tenemos que tener cuidado es con que no bajemos la inteligencia humana, ¿vale? Esto es un chiste, pero efectivamente a mí me preocupa, ¿no? Creo que no podemos delegar en la inteligencia artificial las decisiones que tienen que tomar los humanos. O sea, al final, la inteligencia artificial, y recojo otra vez el hilo de Ángel, no es ni más ni menos que lo que nosotros le enseñamos a hacer. Pero al final es una máquina. Busca patrones, siente, entre muchas comillas, ¿no? Pero según le enseñamos, según una serie de patrones que le enseñamos, pero sentido común no tiene. El sentido común lo tenemos que poner nosotros. Todos habéis oído el ejemplo este del coche, ¿no? El coche autónomo que va a atropellar, se simula y tal. Evidentemente, nadie intentaría atropellar a un niño, ni a una persona mayor, ni a nadie. O sea, porque el instinto de cualquiera que conduzca es intentar evitar el accidente, ¿no? Bueno, entonces, esto me parece que es muy relevante. Y ya en 2016, nosotros junto con, bueno, pues con los grandes players del momento de inteligencia artificial, lleváis ahí Google, Amazon, Facebook y Microsoft, creamos una asociación que se llama Partnership con AI, pero tiene un nombre un poquito más largo, para beneficio de la sociedad, etc. Básicamente esta asociación 2016, éramos 5 miembros. A día de hoy podéis ver que somos más de 90 partners. Por cierto, 50 de ellos, asociaciones, más del 50%, asociaciones sin ánimo de lucro.
¿vale? No es el caso nuestro. Pero más de la mitad sin ánimo de lucro. Y lo que podéis ver si entráis aquí son prácticas y recomendaciones sobre cómo utilizar la inteligencia artificial para que sea un beneficio para la sociedad y no vaya contra el ser humano, ¿no? Y de hecho, en 2018, en el año pasado, principio de año, en el Foro Económico Mundial, nuestra presidenta, podéis ver el artículo, está en internet, bueno, hace una reflexión sobre el tema de los datos, porque al final hablamos de inteligencia artificial, pero estamos hablando de datos, estamos hablando de computación en la nube, estamos hablando de una serie de conceptos ya tecnológicos muy unidos, ¿no? Y hace una reflexión sobre la importancia del dato, de quién tiene el dato, de para qué lo usa y de qué le dejamos hacer. Entonces os recomiendo que leáis el artículo y a raíz de eso lo que hicimos fue, bueno, pues sacar los principios de transparencia y confianza de IBM, en este caso, ¿vale? Básicamente son tres, es un PDF, lo podéis descargar también. Pero básicamente hay tres áreas principales. Primera, la que os comentaba, la inteligencia artificial es para aumentar la inteligencia o la forma de actuar del ser humano, no para sustituir, sino para complementar. El segundo, y es muy, muy importante que yo sepa, es de las pocas empresas, si no la única, que lo ha dicho en público, y es que los datos y el conocimiento que sacamos de los datos, es decir, entrenamientos, etcétera, pertenece al creador, al cliente, a la persona que lo está haciendo. No es de la compañía proveedora, ¿vale? Un sistema de inteligencia artificial basado en tecnología nuestra, que entrene un cliente, todo lo que salga de ahí es del cliente. Nosotros no lo vamos a usar en otro cliente del mismo sector ni de otro sector distinto. ¿De acuerdo? Es muy importante esto. Y por último, y ahora os explicaré por qué os digo esta relevancia, toda la tecnología nueva, por supuesto, incluyendo inteligencia artificial, debe ser transparente y explicable. Las decisiones que tome se deben poder explicar. De hecho, no sé si alguno habéis trabajado ya con algún producto de inteligencia artificial en recursos humanos. Pero ya se están planteando, yo estoy con un despacho de abogados trabajando en esto, se están planteando incluso aumentos de sueldo, promociones, etcétera, basados en decisiones del sistema de inteligencia artificial. Evidentemente tienes que poder explicar por qué esa decisión. Y tiene que ser algo transparente para todo el mundo. Bueno, entonces, ¿cuáles son los principales, quizá no son los únicos, ¿vale? Pero ¿cuáles son los principales retos de la inteligencia artificial? Primero, como os decía, bueno, primero la parte de mitigación de sesgos, segundo la parte de explicabilidad y tercero la parte de interpretabilidad. La de sesgos ahora vamos a comentar. Explicabilidad básicamente es por qué el sistema ha tomado esta decisión. Y la interpretabilidad es en qué condiciones el sistema hubiera tomado esta otra decisión. ¿Qué podía yo haber cambiado para que me hubieran promocionado a mí en vez de a mi compañero, por ejemplo? ¿Vale? En la parte de sesgos, bueno, no sé si visteis esto creo que fue el lunes o el martes, no me acuerdo. Bueno, pues este señor, que también no es cualquiera, pues resulta que denuncia a Apple Card por discriminar a su mujer. Porque el algoritmo que tiene, a él le permitía gastar 10 veces más que su mujer, le daba un crédito 10 veces mayor. ¿Vale? Entonces, estaba diciendo que había un sesgo. Este caso que Ángel ha contado antes, uno de las elecciones en Estados Unidos, esto fue un experimento dentro del mismo hilo de experimentos. Se hizo uno en las elecciones en la India y básicamente lo que hacían era meterle a un grupo de unos 2.000 votantes indecisos, les metían un motor de búsqueda medio escondido, en el cual iban favoreciendo unos candidatos versus otros. Al final el resultado era que el 12% de los votantes indecisos votaban lo que habían querido que votaran. O sea, les estaban poniendo el orden tal cual, de manera que votaran los que ellos querían. Y supongo que conocéis el caso de las prisiones americanas. Sabéis que hay un sistema de prever la posible reincidencia de un condenado, de un preso. Pues bueno, sobre el papel el sistema está muy bien, porque en el Rhode Island 17% de reducción de población en prisiones y 6% menos de reincidencia. Está bien, ¿no? Claro, lo que ocurre
es que el sistema tiene un acierto de un 70%. Es decir, que hay un 30% que no está acertando. Y además es que en el 30% resulta que hay unos sesgos y que si tu piel es un poco más oscura, pues no sé por qué el sistema te está diciendo que es más fácil que reincidas que si tu piel es más clara, en este caso. Y se han dado, vamos, han hecho un histórico hacia atrás, hicieron la prueba, es un algoritmo que se llama Compass, hicieron la prueba y vieron que había falsos positivos en gente de color, gente negra, y falsos negativos en gente blanca. Y os voy a poner un par de ejemplos más que a mí me hicieron mucha gracia, ¿no? Esto fue un concurso de belleza que dijeron, bueno, vamos a ser muy modernos y vamos a poner que un sistema de inteligencia artificial juzgue la belleza. ¿Y qué ocurre? Que ninguna de las ganadoras era negra, todas eran blancas. Y un poco alineado también a lo de Ángel de antes, sistema de inteligencia artificial que te da el ok en el pasaporte, ¿no? Pues que hayáis estado en Estados Unidos últimamente, sabéis que metéis el pasaporte y tal. Bueno, pues a este señor le denegaba porque decía que tenía los ojos cerrados. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona Machine Learning? Muy brevemente y muy rápido porque sé que todos lo conocéis, ¿no? Pero tenemos una población de datos, en este caso personas. ¿Y qué es lo que hace un sistema de Machine Learning? Pues agrupa. Dice, pues estos tienen unas características comunes, estos otras, estas otras. Y entonces al siguiente que me dé, lo voy a poner un poco dentro del grupo que vea yo que encaja más. ¿Qué ocurre con el caso del concurso de belleza anterior? Pues que si la mayoría de misses o de ganadoras de belleza han sido rubias, altas y blancas, pues lo que espera es que el prototipo de belleza sea eso. Pero entonces, viendo esto, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de sesgo? Pues es un ejemplo muy claro. Dice, los he elegido aleatoriamente, ¿no? Los he elegido todos iguales. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque la muestra de la que he elegido eran todos iguales. ¿Vale? No sé si conocéis este ejemplo, pero también es un caso muy llamativo. Y es que si tú entrenas un sistema con mujeres cocinando diferentes cosas, cuando pones un hombre cocinando, sí, diferencia entre carne y verduras, entre si es una barbacoa o tal, pero la persona dice, bueno, si es que normalmente lo que me han enseñado a mí es que quien está cocinando es una mujer. Y metemos el sesgo. Dicho esto, ¿dónde entra la persona a trabajar dentro del sistema de inteligencia artificial? Pues en todas estas fases y bueno, en alguna más, pero principalmente en los datos que usamos como entrada. A la hora de seleccionar los datos, la persona que los está seleccionando ya tiene un sesgo, porque no nos equivoquemos, todos tenemos un sesgo. Elegimos un algoritmo, el algoritmo puede tener un sesgo también. Configuramos parámetros, métricas, etcétera, también los podemos estar sesgando. Y por último, elegimos los datos con los que hacemos el entrenamiento y con lo que hacemos el testing, ¿no? Los que hayáis hecho Machine Learning. También estamos sesgando ahí. O sea, tenemos como cuatro grandes bloques donde sesgamos. Solo a mera forma de ejemplo. Bueno, un ejemplo de datos sesgados, pues esto es un ejemplo real, una publicidad carretera. Pues como podéis ver, está bastante sesgado, ¿no? No sé si conocéis el caso de Pokémon Go. ¿Lo conocéis? No. Bueno, pues el algoritmo Pokémon Go resulta, y no digo que sea malo, resulta el algoritmo de Pokémon Go no te pone los Pokémon guay, chulos o que más puntos tiene en barrios más marginales. Y es un tema de algoritmo, está sesgado a eso. No quiero decir que sea malo, porque al final lo que hacían era intentar no derivar a gente según qué zonas. Pero vamos, hay una parte de sesgo en el algoritmo. Bueno, entonces, desde IBM, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues si entráis, está ahí en GitHub, lo que hemos hecho es una herramienta que se llama AI Fairness 360 y básicamente es un toolkit open source que está donado a la comunidad, es gratuito, Python, y lo que puedes hacer es evaluar tus algoritmos y un poco determinar si tienes sesgo o no tienes. Tiene una interfaz web, por cierto, lo tenéis aquí abajo,
Y la verdad es que yo cuando lo he contado en algún que otro foro, resulta que lo están usando bastantes clientes. Es una comunidad que está empezando a crecer bastante. Bueno, hay bastante ruido alrededor de esto. ¿Vale? Y ahora os quería contar unos cuantos ejemplos. Pues, por ejemplo, Kone. ¿Conocéis Kone? Sí, ¿no? Bueno, ascensores, escaleras mecánicas, etc. Vale, pues Kone mueve al día millones de personas físicamente y tenían un problema de conocimiento, o tienen un problema de conocimiento de las personas, pero adicionalmente tienen un problema de conocimiento de sus sistemas. Entonces, ¿qué hemos hecho con ellos? Pues es un proyecto de Internet de las Cosas, pues hemos ligado a lo que estábamos hablando antes, en el cual los sistemas van hablando entre sí con un sistema central, pero el diálogo lo hemos hecho una especie de asistente virtual. Que tú puedes ver los ascensores, las escaleras hablando en lenguaje natural. Y básicamente van viendo pues, los tiempos de espera, si el ascensor ha bajado más de lo que debía, y van haciendo estas alertas de, oye, igual aquí hay que hacer un mantenimiento, fíjate con esto. Os voy a poner un ejemplo muy de aquí, pues de Corte Inglés. Y esto de hecho lo han hecho un par de personas de mi equipo. Es un asesor de moda. Y básicamente, bueno, os voy a poner el vídeo. Junto con imágenes, ¿vale? Este caso me gusta mucho porque lo que hacemos desde IBM, igual que algunas otras empresas tecnológicas, es que prácticamente hemos puesto todo en la nube. O sea, tenéis las capacidades de Watson, diría de 90%, están todas en la nube. Y se pueden consumir como APIs, como servicios, con lo cual tú haces llamadas, pagas por el uso y arreando, ¿no? Pues este chico de Oxford lo que hizo fue, para el trabajo fin de curso suyo, lo que hizo fue coger las capacidades que os digo en la nube, e hizo un asistente virtual para recursos de multas. Sabéis que aquí en España normalmente tienes, con el seguro del coche, tienes el recurso de multa gratuito. Pero en el mundo anglosajón, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, pues tienes que ir detrás de un abogado, tal, eso es una cosa un poco más compleja, ¿no? Entonces él metió esta aplicación gratuita y llevaba recurridos el año pasado 5 millones de libras. Recurridos y ganados, perdón. 5 millones de libras. Básicamente le explicas cuál ha sido tu problema y te prepara el recurso que tienes que presentar. Ya se ha lanzado a Estados Unidos también. Otro ejemplo que hicimos el año pasado con la agencia tributaria, Rufino de la Rosa, presentándolo en el evento anual de IBM del año pasado, y era otro asistente virtual para ayudar con un tipo de impuesto de sociedades, ¿vale? Aquí el tema fue en que en 3 meses conseguimos reducir un 70% el número de llamadas al call center para resolver dudas. Básicamente era un tema que hubieran necesitado ampliar el call center con un montón de gente por un tema muy puntual y conseguimos estabilizarlo.
Y os quiero enseñar uno, y además me gusta mucho que hayáis hablado antes de mantenimiento predictivo, porque este es un vídeo que me mandó, es del año pasado, me lo mandó un compañero del departamento de Research de Israel, de Haifa, el departamento que tenemos ahí. Bueno, obviamente ya no tiene sonido de nada, porque es un poco casero, pero para que veáis algo que hicieron ya el año pasado allí. Entonces, en este caso, lo que hace es el reconocimiento de vídeo, reconocimiento de imagen, detecta el panel y directamente lanza el tutorial de actuación en ese panel para el operario. Y le va, bueno, como veis, le va marcando qué es lo que tiene que hacer, siguiente paso, etc. En este caso no son gafas, pero bueno, al final es un visualización, es un tablet. ¿Vale? Otro caso de aplicación de inteligencia artificial. No sé si conocéis a Havas Media Group. Es una de las empresas más importantes de marketing y medio en Estados Unidos. De hecho, son muy relevantes. Y básicamente, si alguno visteis esta serie del Papa Joven de Jude Law, que era una serie un poco disruptiva de un papa que era moderno y tal, creo que fue el año pasado. Entonces, esto es lo que hicieron con las herramientas de inteligencia artificial nuestras, fue un agente en Twitter que cuando tú hablabas sobre esta serie y ponías algún comentario, te respondía automáticamente con un texto de la Biblia, que intentaban generar ruido para que la gente, era una herramienta de marketing, para que la gente viera la serie. Y la verdad es que fue una campaña que en Estados Unidos se lanzó la serie, pero de una forma exagerada. Y otra cosa muy parecida que hicimos fue con Marquesa, que es una diseñadora. Hizo este vestido para la gala de los Met, y el vestido no se aprecia, pero tiene unas lucecitas incorporadas, que básicamente conforme iba la modelo avanzando, iba leyendo las críticas o los comentarios en Twitter de la gente y los iba solamente haciendo positivos o negativos. No clasificaba más allá porque solo había dos colores. Entonces iba cambiando el color de las florecillas según los comentarios en Twitter. Entonces, en tiempo real, conforme andaba la modelo, tú podías ver si estaba gustando o no. Por cierto, esto se hizo también en el Mobile Congress el año pasado, no, hace 2 años en Barcelona, con una escultura de Gaudí. Hicimos lo mismo. Bueno, y este es el último que os voy a contar. Este es un ejemplo que hicimos en un caso que hemos hecho en Lanzarote, con Custo. Conocéis Custo, ¿no? El diseñador de... y básicamente, bueno, os pongo el vídeo y ahora os cuento. Lanzarote ha sido una colección especial que iba de alguna manera dedicada a Lanzarote. Para eso hemos tenido que recopilar, que almacenar información, conceptos, cultura de Lanzarote, y a través de digitalizarlos hemos accedido a ellos y los hemos transformado en direcciones creativas para esta colección. Cuando empezamos a trabajar con Justo en este proyecto, nos planteó el reto de cómo podríamos ayudarle en el proceso de inspiración y creatividad a la hora de crear una colección nueva. Ha sido una manera fresca y atemporal de revisar nuestros diseños, nuestro banco histórico, para luego avanzar en los nuevos diseños. A día de hoy los diseñadores trabajan con una cantidad ingente de información, pero información analógica. Nuestra herramienta de inteligencia artificial es capaz no solo de digitalizarla, sino de analizarla y compararla con otras imágenes para encontrar sus parecidos en cuestión de segundos. Indexamos alrededor de 10 colecciones primavera-verano, otoño-invierno de Custo, con una herramienta de inteligencia artificial que es capaz de analizar las características visuales de una imagen, de manera que el diseñador, a partir de las imágenes de Lanzarote, obtenía un tablero de inspiración en el que comenzar su proceso creativo. Hemos trabajado incorporando conceptualmente los elementos más característicos. Básicamente, la idea es que, como ha explicado Iciar, es una persona de mi equipo, por cierto, la idea es digitalizo la colección de moda, digitalizo imágenes en este caso de Lanzarote, y voy buscando patrones comunes. Entonces ofrezco, en este caso, una paleta de colores y de texturas a los diseñadores a modo de inspiración. Una vez más,
tenemos máquina y tenemos persona. Siempre intentamos ayudar a la persona y en este caso es un proceso creativo, además. Y no sé, ahí es donde os quería llevar. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna duda. ¿Alguna pregunta para Juan? ¿No? Sí, claro. Tanto Watson como Azure como Amazon están proponiendo ya soluciones as a service, Sí. de alguna forma podemos usar la inteligencia artificial. Yo como desde la parte de desarrollo sería pedirte si tú ves algún hueco importante donde los desarrolladores tengamos espacio para digamos, adaptarnos a ese impulso que nos dan las grandes para llegar rápido a donde queremos ir, pero aportando un know-how. Entonces, Sí. ¿por qué líneas, si me pudieses dibujar Sí. un poco? No, además, muy buena pregunta. A ver, de hecho, si te fijas, de los casos que os he contado, algunos son directamente de nuestros de IBM con cliente, como el caso de Cone, ¿no? O este caso de Lanzarote, de Custo, y muchos otros son de partners. De hecho, tenía alguno más de alguna empresa con la que colaboramos. Básicamente hay, yo diría, hay tres grandes líneas. La primera, eres una persona como el chico estudiante que no sabes nada o casi nada de Machine Learning, inteligencia artificial, etcétera, y quieres usar un servicio que tú pides y te contesta, bueno, pues lo tienes, ¿vale? La nube. Por cierto, en la nube que tú quieras, es decir, tú puedes consumir servicios de Watson, APIs de Watson en la nube de IBM, puedes consumir APIs de Watson en otras nubes, pero incluso puedes configurar una aplicación con diferentes servicios de Google, Microsoft, IBM, etcétera, que es donde puede estar también todo el potencial, ¿no? Segundo, tú dices, no, yo sí sé de Machine Learning y yo hago mis algoritmos, etcétera, y lo que quiero es un sistema, una plataforma en la que hacerlo, porque, bueno, entonces también están todos los módulos de Machine Learning bien en la nube o incluso on-premises, si los quieres hacer. En realidad, ahí lo que hacemos es colaborar con el ecosistema desarrollador y con todas las empresas que trabajan con nosotros. O sea, yo creo que el hueco para desarrollar ahí negocio con conocimiento es brutal. O sea, es una oportunidad muy buena. ¿Fomentáis esa colaboración? Totalmente. Sí. O sea, cuando quieras hablamos. Muy bien, como vamos con un poquito de retraso, si no hay más preguntas, ¿sí que hay? Bueno, sí puede ser. Hola, buenas. Buenas. Yo quería preguntarte si tienes alguna experiencia pues así relevante, algún caso de éxito que contar en el uso de Watson para temas de ciberseguridad. Ya lleváis varios años trabajando en esto y bueno, no sé los avances que ha habido en los últimos. Gracias. Sí, claro. A ver, de hecho es que hemos estado antes hablando del tema. Básicamente toda la parte de inteligencia artificial aplicada a ciberseguridad, en nuestro caso está metido dentro de un producto que vende IBM, que es para ciberseguridad, para el POS en concreto, ¿vale? Entonces, ahí, bueno, tiene diferentes partes, pero tiene desde toda la parte de analítica de logs para ver qué ha ocurrido y poder tomar acciones posteriores, ¿no? Hasta todo el análisis en tiempo real de posibles amenazas, parada de bloqueos, etc. Proyectos desde el desarrollo de la ciberseguridad hacia arriba, yo no conozco. O sea, lo que tenemos es todo alineado con un producto. Una última Sí. duda. Por lo que dices de utilizar la parte de inteligencia artificial pues para activamente pues parar pues, posibles ataques. El tema de la transparencia en los algoritmos no plantea controversia en este sentido, es decir, si los algoritmos son públicos y sabes cómo va a reaccionar el sistema, o sea, hasta qué punto esto puede ser una flaqueza más que una robustez del uso de este tipo de tecnología.
Sí, bueno, a ver, esto ya es un tema más, esto es un debate un poco largo. Sí, aquí, y también con lo que decía Ángel, o sea, seguridad versus la libertad o sea, o versus la transparencia en este caso, ¿no? Pues hombre, hay que llegar a un punto común, pero evidentemente lo que queremos todos es proteger los activos nuestros, de las empresas y de nuestros clientes. Entonces, hay determinados puntos que tú tienes... Es que yo creo que ante un posible ataque, primero cortas. Vamos, yo he trabajado en seguridad desde que empecé en IBM hace 25 años y el firewall lo primero que hacía era apagar. Y después ya, luego hablamos. Pero yo primero te voy a cortar. Entonces, es un tema, vamos, es un tema de ponderar un poquito ambos mundos. Yo quería apuntalar los comentarios. En relación a Watson, en la parte de ciberseguridad, nosotros tenemos un SOC, SOCIS, y utilizamos la herramienta para hacer investigaciones. Al final, Watson está analizando el comportamiento de miles de honeypots a nivel mundial y está analizando comportamientos de lo que están haciendo los hackers. Más que transparencia, lo que intenta es obtener información y aplicarla a la inteligencia de tu entorno de ciberseguridad. Por lo tanto, es una herramienta muy potente. Pues si no hay más preguntas, pasamos al siguiente ponente.